onerosidad de los remedios en perjuicio del consumidor, atentado contra la buena fe contractual. Bueno, seguidamente le dejo en el uso de la voz al doctor Luis Alejandro Chimesa para su presentación. Con su venia, señor decano, con su permiso, doctor Jorge Luis del Valle Quintana, un cordial saludo a todos nuestros asistentes, asistentas el día de hoy a esta importante conferencia que obviamente promueve el Ilustre Colegio de Abogados del Callao bajo la gestión del doctor Luis Vita y su Junta Directiva 2025-2026. Queremos darles el tema de su agradecimiento y sobre todo el tema que es doctor del Valle, un tema de que los propios agremiados y agremiadas proponen, ¿no? Que obviamente son temas vinculados en este caso al tema del consumidor, ¿no? Que es un aspecto obviamente que forma parte de su conferencia el día de hoy. No quiero obviamente quitar más palabras y más espacio al tema de su conferencia, y con la venia del señor decano y obviamente con su permiso, doctor Jorge Luis del Valle, le cedo el uso de la palabra para que usted pueda ilustrarnos con su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ishii. En primer lugar, agradecer a su persona, a la persona del decano, por la deferencia que han tenido en invitarme para poder brindar de repente algunas apreciaciones y compartir algunas inquietudes con nuestros colegas abogados acerca de ciertos temas que efectivamente son parte de nuestra preocupación en nuestro quehacer, en nuestro ejercicio profesional. Poner de realce la preocupación del señor decano, el doctor Mita, en la capacitación constante, que es un tema que no podemos dejar de lado nosotros en nuestro ejercicio profesional. Y bueno, con la ayuda que más del doctor Ishii, que también es un destacado académico y con el cual he tenido la oportunidad de compartir la cátedra universitaria hace algunos años atrás y del cual siempre tengo muy buenos recuerdos. Así es que encantadísimo. Que, sin más, quisiera yo empezar a tocar algunos temas. Como dije, el tema que se había planteado para el día de hoy era acerca de la atomización y la onerosidad en las cláusulas abusivas en las relaciones de consumo y cómo esto podía redundar en una afectación al principio de la buena fe contractual. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ordenar ideas y ordenar conceptos. Entonces, cuando nosotros primero hablamos de cláusulas abusivas, ¿qué entendemos por una cláusula abusiva? Una cláusula abusiva la debemos entender como un conjunto de disposiciones que están dentro del marco del contrato y que causan un desequilibrio en esta relación que hay entre las partes dentro del contrato. En buena cuenta, el desequilibrio es en perjuicio en específico del consumidor. Y esto obviamente atenta contra el principio de la buena fe, atenta contra el ejercicio abusivo del derecho, contra el orden público. ¿Dónde es que encontramos con mayor frecuencia estas cláusulas? Los encontramos en el fenómeno de la contratación masiva, cuando nosotros estamos hablando de los contratos por adhesión, donde el consumidor tal vez no tiene la misma oportunidad de poder negociar los términos del contrato. Entonces, dentro del marco de la legislación nacional, lo que importa un mayor nivel de protección en la relación es esta relación de consumo que los anglosajones tienen por llamar o la denominan B2C, ¿no? O sea, una relación business to consumer, ¿no? Entre la empresa y el consumidor. Entonces, es aquí o en este marco donde nosotros vamos a poder ver que se manifiesta con mayor intensidad lo que viene a ser la atomización de los contratos, ¿no?
¿Y a qué nos referimos con la atomización contractual? La atomización contractual lo que viene a ser es una fragmentación de obligaciones en múltiples cláusulas dentro del contrato, haciendo difícil de que el mismo pueda ser comprendido y de repente disfrazando el impacto real que pueden tener estas cláusulas o disposiciones negociales dentro del marco de las obligaciones que asume un consumidor, ¿no? Tenemos que tener en cuenta algo cuando nosotros hablamos de atomización. La contratación masiva, y debemos de partir de esta idea, creo yo, la contratación masiva sigue siendo un contrato. ¿Ok? Por ahí he escuchado algunas voces, hay algunas en el ámbito académico hay algunas posiciones que pretenden negar a la contratación masiva el carácter real del contrato porque argumentan que no está presente este elemento, pues, de negociación que es intrínseco propio de los contratos y que por ende de alguna manera se encuentra afectada la autonomía privada, ¿no? Yo creo que no existe nada que sea más lejano de la realidad. Cuando nosotros hablamos de contratación masiva, estamos hablando de una serie de contratos que se realizan por la misma dinámica de la economía hacia un número indeterminado de personas. Y donde es cierto, existe en el disponente, el predisponente de la cláusula, un mayor nivel de injerencia en la determinación de la voluntad contractual. Vamos, ellos establecen cuál es la voluntad contractual, pero eso no significa de que esa voluntad contractual no obedezca al interés de las partes. ¿Por qué? Porque el contrato tiene una finalidad única. ¿Y cuál es? Satisfacer intereses. Interés definido como necesidad o entendido como necesidad. ¿Para qué contratamos? Nosotros contratamos porque necesitamos satisfacer ciertos intereses que tenemos nosotros, ciertas necesidades muy propias, individuales de cada uno, ¿correcto? Y ahora en la configuración de esas necesidades, pues hay una expresión común entre el empresario que está proveyendo de un bien, de un servicio, y el consumidor, nuestra parte, que estamos adquiriendo ese bien o ese servicio. Sin embargo, como todo en el derecho y en la realidad, tampoco podemos dejar de lado que hay situaciones que, si no son reguladas de forma idónea, pueden dar lugar a una serie de usos de parte de la empresa. Y cuando se presentan estas situaciones de abuso, se pueden presentar de forma directa, ¿ok? Bastante abierta, lo cual incide con menor frecuencia. ¿Cómo puede también la empresa o el predisponente pretender encauzar, encubrir de alguna manera condiciones más ventajosas para su parte, ¿cierto? Dentro de la relación contractual e ir incorporando ciertas estipulaciones a lo largo del contrato que, si se leen de conjunto, determinan pues un bloque normativo negocial sólido en el cual se exonera de responsabilidades o, por el otro lado, determina una mayor cantidad de cargas, onerosidad, por ahí vamos perfilándonos, ¿no? En las obligaciones que él tiene para el consumidor y que el consumidor tiene para él. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a ver la manifestación real de lo que son la atomización de los contratos de consumo y lo que he querido denominar como una onerosidad excesiva, ¿cierto? En el derecho no aplicamos la ley conmutativa, entonces no es lo mismo excesiva onerosidad que onerosidad excesiva, ¿no? La excesiva onerosidad de la prestación, pues bien, la tenemos regulada en el Código Civil,
pero cuando yo hablo de una onerosidad excesiva, hablo de que cuando se incorporan en el contrato determinadas cláusulas que imponen, en lugar de ayudas o beneficios para el consumidor, un sobrecosto, ¿correcto? Pretendiendo de alguna manera generar un estado de indefensión o perjudicar de alguna forma el acceso a ciertos mecanismos para poder solucionar las controversias en donde la empresa podría tener mayores ventajas. Vamos a verlo en relaciones de consumo, el tema de la atomización de las condiciones contractuales y la excesiva y la onerosidad excesiva en varios aspectos, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, y voy a ir adelantando un poco por dónde es donde voy a ir a enfilar la artillería, ¿no? Cuando nosotros vemos las disposiciones o los contratos que tienen que ver, por ejemplo, con prestación de servicios, cuando nosotros justamente, ¿no? No sé, pedimos que nos brinden un servicio de internet o pedimos un servicio de televisión por cable o la previsión de nuestro servicio de telefonía celular o la triste historia que hemos visto hace pocos días atrás, hace una semana tal vez, lo de este señor jubilado, ¿no? Mayor él, una persona, no sé exactamente qué edad tendrá, calculo aproximadamente más de 70 años, y que tenía una cuenta en el Banco de la Nación donde había hecho sus depósitos de el dinero de sus ahorros de su vida. 200.000 soles aproximadamente había depositado el señor en su cuenta del Banco de la Nación. ¿Y qué había ocurrido? Habían fraguado un poder, habían, no queda claro aún, ¿cierto?, de que este poder se protocolizara por escritura pública a través de un notario y habían ido al Banco de la Nación y habían firmas registradas en el banco y que ninguna coincidía con los poderes y que al parecer ha habido ahí el Banco de la Nación, pero también han habido incumplimientos contractuales. Y eso es algo sobre lo que no se habla, ¿no? E inclusive ha habido ciertos comunicados bastante curiosos, por decirlo menos, del Indecopi, anticipando el hecho de que no existiría ningún tipo de responsabilidad de el Banco de la Nación en este tipo de circunstancias. Y la Superintendencia de Banca y Seguros, pues bien, gracias, ¿cierto? Callados y no dicen absolutamente nada. Entonces, es justamente mi idea el tratar de enfocar hacia dónde van las responsabilidades, cómo podemos encontrar ciertos mecanismos de acuerdo a nuestro ordenamiento legal que nos permitan encuadrar las responsabilidades de estos proveedores de servicios con respecto a los consumidores y que no se aprovechen de esta maraña normativa, ¿cierto? Que establecen en los contratos para pretender sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones. Porque también aquí resulta algo bien curioso, ¿no? O sea, hay normas específicas de la Superintendencia de Banca y Seguros, de la protección del consumidor financiero en particular, el Código de Protección al Consumidor, que dicen, oye, sí, acá las cláusulas tienen que ser claras, tú no puedes usar letra chiquita, tiene que ser una letra más o menos entendible, legible, la que tú uses, sí, claro, pero ya no me ponen pues el contrato en un formato de una hoja doble cara con una letra Arial 6. Ahora me ponen un contrato de 10 hojas con una letra Arial 11. Oh, qué maravilla, ahora la letra es un poco más grande y ya no me lo ponen a doble cara, me lo ponen a una sola cara, pero igual siguen siendo 11 páginas. Y vamos a ver qué consumidor razonable en el Perú lee 11 páginas. O sea, si nosotros como abogados nos quita tiempo leer un contrato que tenga 11 páginas, que es bastante, imaginemos entonces en nuestra vida cotidiana a
una persona promedio, cuánto le costaría el revisar un documento de ese tipo y acto seguido, porque vamos a ver, he agarrado algunos ejemplos y los he resaltado para que veamos si es que efectivamente se está cumpliendo con este mandato de claridad y transparencia que ordena la ley del sistema financiero con respecto a la redacción de los contratos. O sea, eh, al parecer, ¿no? Este precepto no se está cumpliendo de forma cabal y justamente cuando nosotros hablamos de contratación masiva, cláusulas generales de contratación y contratos por adhesión, es la Superintendencia de Banca y Seguros en el tema financiero la encargada de aprobar administrativamente esas cláusulas que van a ser incorporadas en los contratos para que puedan tener valor y eficacia. Y entonces nos preguntamos, ¿dónde queda, pues, el trabajo de la superintendencia y de los organismos que deberían estar atentos? Pues bien, si ellos no hacen su trabajo, nosotros como abogados podemos encontrar algunas salidas y alternativas frente a esta situación, porque obviamente los derechos de los consumidores, los derechos de los contratantes en un Estado que se precia de ser un Estado respetuoso del cumplimiento de la Constitución y las leyes, pues no pueden ser dejados de lado, sobre todo cuando nos enfrentamos a situaciones de onerosidad donde su impacto principal va a ser siempre en el equilibrio contractual, ¿no? Que es otra de las reglas indispensables que nosotros tenemos que tener en nuestra mente cuando nosotros hablamos acerca de dos fenómenos en los contratos, ¿no? Número uno, ¿para qué contrato? ¿Yo contrato para que el contrato se incumpla? No, obviamente que no. Yo contrato para que el contrato se cumpla. Y desde la perspectiva económica también, el cumplimiento del contrato nos conviene a todos. Y es más, yo les diría que desde la perspectiva económica hay algo en que lo que nosotros los abogados le hemos ganado a los propios economistas, y es en el contrato. Porque a través del contrato nosotros generamos riqueza y mientras más se contrate, más riqueza se genera desde la perspectiva de que los bienes o los servicios pasan de sus posiciones menos valiosas en el mercado a sus posiciones más valiosas. El simple hecho de suscribir un contrato per se ya está generando riqueza, ya está generando riqueza. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca del contrato, lo que debemos de tener en cuenta es que queremos que el contrato sea cumplido y hacia eso apuntamos y apuntamos hacia eso dentro de un marco, el marco de la buena fe. Y por eso es que acá vienen algunas ideas, fuerza de repente, que debemos de tener en cuenta, ¿no? Lo primero, yo diría que es esta relación eh, tan cercana que existe entre la buena fe y las cláusulas abusivas que pueden imponer las empresas a los consumidores. Y cuando estamos hablando de la buena fe, obviamente estamos hablando de una buena fe objetiva, ¿no? O sea, no estamos hablando de mi buena intención, de mi buena creencia, de mi espiritualidad interna, no, de eso no. Estamos hablando de esa buena fe objetiva, esa buena fe en mi comportamiento que se materializa a través de mis actos externos, que es la buena fe que importa para todos los temas de la contratación civil y cobra especial vigor y fuerza en el tema de los contratos, porque la buena fe implica una exigencia muy fuerte de respetar la confianza que el adherente ha depositado eh, en el contenido de un contrato que él no ha redactado y que de alguna manera, cuyas condiciones o términos, no me gustaría usar la palabra se le ha impuesto, pero digamos que no le ha dado lugar o espacio para que él los pueda negociar y ha tenido que aceptarlos
¿correcto? Conforme han estado predispuestos por una de las partes, ¿no? Entonces, la buena fe es un instrumento esencial a través del cual nosotros vamos a poder de repente declarar nulidad, inclusive de cláusulas que resultan abusivas, ¿no? Y ahí tendremos en consideración, pues, de arranque lo dispuesto por nuestro artículo 1362 del Código Civil, al margen de las normas propias sobre la buena fe que también tiene el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Y ni qué decir acerca de esta relación que existe entre la buena fe y el abuso del derecho, y el abuso del derecho que es una figura que de repente nuestra judicatura no ha estado utilizando de forma muy frecuente y de repente tampoco se ha contextualizado siempre de la mejor forma, ¿no? Esta disposición inherente del artículo 2 de nuestro título preliminar del Código Civil, ¿no? La ley no ampara el ejercicio abusivo del derecho. Entonces, ¿qué cosa queremos decir por el ejercicio abusivo del derecho cuando nosotros empezamos a instrumentalizar las facultades que nos brinda el ordenamiento jurídico para obtener ciertos provechos que no necesariamente son justamente conformes con un comportamiento de corrección correcto con la otra parte, como es el caso del quebrantamiento de la buena fe objetiva, ¿no? Entonces, acá hay ciertas ideas que yo debería, o yo quiero compartir para poder solucionar estos casos, ¿no? La primera idea es el desequilibrio en las relaciones de consumo, ¿no? Una relación de consumo es una relación en la cual existe, como todos sabemos, una manifiesta asimetría. Asimetría económica, asimetría de poder dentro del mercado, asimetría de información, ¿cierto? Porque siempre un empresario va a ser un especialista en la gestión de lo que está realizando y el consumidor no, el consumidor eventualmente necesita o deja de necesitar la provisión de un determinado servicio o adquirir determinado bien para satisfacer una necesidad específica que tenga. Entonces hay un desequilibrio evidente en las relaciones de consumo, ¿no? Entonces, en base a ese desequilibrio, pues bueno, la carga del buen obrar objetivo que tiene que tener el predisponente en lo que respecta a la constitución de las obligaciones que van a ser el marco del contrato, pues bien, tendrán que tener una mayor gravedad, ¿no? Inclusive, por ejemplo, podemos tener ahí una regla contrapreferente, ¿no? Entonces, la regla a través de la cual la interpretación de la interpretación del contrato en un contrato por adhesión, en donde existen estas cláusulas generales, pues bueno, tendrá que realizarse siempre en favor del consumidor y no en favor de la empresa, ¿correcto? Porque justamente la empresa la que ha proferido su voluntad y la que ha tenido mayores oportunidades para poder gestionar de mejor forma sus negocios. Entonces, además, hay otro criterio, ¿no? El impacto en la confianza del consumidor, porque en estas relaciones de consumo, que duda cabe, la publicidad genera o crea una expectativa cierta en los consumidores sobre las características de lo que van a obtener o de lo que desean para ellos, ¿no? Es más, hasta hasta inclusive en el tema del marketing, ¿no? Se dice que los buenos publicistas, los buenos marqueteros, no son los que saben vender de mejor forma un producto, sino los que saben crear mejor la necesidad en el consumidor. Muchas veces son en estas relaciones de consumo, los consumidores de repente terminan queriendo cosas que ni sabían que querían ni que necesitaban con mayor razón para proferir un nivel de protección mayor sobre el posible impacto que pueden generar situaciones de abuso frente a los usuarios de estos bienes, de estos servicios, ¿no? Em,
si existiera la regla de doble interpretación, ¿no? Si existieran dos interpretaciones posibles acerca del contenido de un contrato, obviamente debemos de preferir justo la que sea la interpretación conforme con los intereses del consumidor y el tema de tratar siempre de conservar el contrato, porque partimos justamente de este supuesto que les he mencionado hace un momento, ¿no? El hecho de que el contrato crea riqueza. A mayor contratación, mayor riqueza y el contrato tiene la idea de que sea cumplido. Por lo tanto, los abogados no estamos buscando como locos, ¿cierto? De que los contratos simplemente queden sin efecto, ¿no? Y somos los asesinos de contrato, ¿ah? Los contract killers. No, eso no podemos ser los abogados, ¿no? Tenemos que buscar la forma de que el contrato se conserve, pero se conserve en la medida en que no afecte, ¿cierto?, el interés del consumidor, siempre y cuando este interés se haya visto injustamente avasallado, ¿no? Porque estamos frente a cláusulas vejatorias, ¿no? Esto obviamente teniendo en consideración la desigualdad económica y el poder negociable de la empresa frente al consumidor en un tema de interpretación contractual. Entonces, ese es el derrotero de ideas bajo las cuales nosotros tenemos que empezar a analizar los temas de atomización y onerosidad excesiva en los contratos masivos. Además, hay todo un tema, ¿no? A falta de una acción de repente más proactiva de aquellos que administrativamente se encuentran llamados a efectuar el control, pues bien, los abogados tenemos abierta la posibilidad de iniciar las acciones de control judicial, ¿no? Para justamente dejar sin efecto, ¿no? Privar de efectos, buscar la anulación de estas cláusulas abusivas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no? El apoyo de las cláusulas que son prohibidas, estas cláusulas grises, cláusulas blancas que tenemos en nuestro Código de Protección del Consumidor, ¿no? Y también algo que no debemos dejar de lado, y en esa misión creo este tipo de conversaciones y de eventos académicos nos ayudan bastante, el tema de la educación y transparencia contractual, ¿no? O sea, el educar a la gente, el educar al consumidor en que tenga mucho cuidado en qué cosa es lo que está firmando, ¿no? Entonces, esto obviamente tiene una consonancia eh, con lo que viene a ser toda una esfera de derechos constitucionales, ¿no? Para tener una idea de uno, ¿sabes? El artículo, por ejemplo, 62 de la Constitución, ¿no? Que regula el ámbito de nuestra autonomía para poder contratar, ¿no? O el artículo 65 también de nuestro texto constitucional que habla específicamente de una regla o de un deber, ¿no? Por parte del Estado para proteger los derechos del consumidor, ¿no? Esto dentro del contexto, pues, de lo que viene a ser una economía social de mercado, ¿no? O sea, nuestra economía no es una economía, y lo que siempre le menciono a veces a mis alumnos en clase, ¿no? La economía peruana no es una economía ni liberal, ni es una economía controlista, socialista, marxista, no es ninguno de esos dos extremos, ¿no? Aquellos que dicen de que es una u otra, pues están mintiendo. El artículo 58 de la Constitución es absolutamente claro y revelador al respecto. La economía peruana es una economía social de mercado. Ambas cosas, ambas cosas. Quiere decir que es una economía en la cual se garantiza la propiedad privada, la libre competencia, la igualdad en las condiciones en las cuales las partes compiten en el mercado, pero por el otro lado tampoco se desprotege al ser humano, ¿correcto?
en su aspecto justamente de desarrollo de sus potencialidades y capacidades desde la perspectiva social. Por eso es que nuestra economía en el Perú es una economía social de mercado, y en una economía social de mercado, no una economía de mercado salvaje, sino una economía social de mercado, conforme lo ha rezado expresamente nuestra Constitución. Resulta mucho más importante todavía el poder proteger adecuadamente al consumidor en sus relaciones económicas, ¿no? Dentro del marco, pues, del pluralismo económico y de la libre competencia, ¿no? Y ahí tenemos todo el marco, pues, del artículo también 63, ¿no? 63, sí, pues, artículo 63 de la Constitución, ¿no? Entonces, además, obviamente, vamos a tener, pues, de la Constitución, vamos a tener al Código Civil, ¿no? Que también nos va a enmarcar toda una serie de preceptos para poder controlar estas disposiciones abusivas. No solamente lo que viene a ser el artículo 1392, pues, ¿no? Del Código Civil sobre lo que son las cláusulas generales de contratación, sino, ejemplo, que ya lo hemos mencionado, el artículo 2 del título preliminar, cuando se habla acerca del abuso del derecho, ¿no? El 1362, que nos habla, por ejemplo, de la buena fe contractual y que debe estar presente en todo el íter contractual, inclusive desde la etapa precontractual, porque el 1362 nos dice la buena fe que deben tener las partes desde la negociación, celebración y ejecución del contrato, o sea, desde antes hasta después de celebrado el contrato. Tenemos que regirnos por la buena fe de la que habíamos estado hablando, esa buena fe objetiva, ¿no? La interpretación de la regla contra estipulaciones, ¿no? Contra el estipulante, el del 1401, también. O cuando nosotros hablamos de la interpretación del negocio jurídico, y ahí está la regla del artículo 168 de nuestro Código Civil, ¿verdad? ¿No? O cuando nosotros hablamos acerca de la manifestación de la autonomía privada, el 1351, o cuando nosotros podemos hablar de limitaciones al poder contractual, y ahí hablamos pues del artículo 1355 de nuestro Código Civil. Entonces, existe todo un marco bastante amplio, es nuestro arsenal con el cual podemos trabajar y podemos de alguna forma moderar el impacto, ¿no? De cláusulas que se encuentren fuera de control, ¿no? Y ahí, por ejemplo, recordemos lo que dice la ley del sistema general del sistema financiero y de seguros, ¿no? Que, o sea, es una atribución de la superintendencia el establecer normas que regulen los contratos y los instrumentos, ¿no? Que son materia de sus relaciones eh, contractuales, ¿no? Y sometidas a una supervisión conforme lo establece el Código Civil, o también cuando tenemos la Ley de Protección al Consumidor en materia de servicios financieros, con los deberes de transparencia de la información, presentación de información, modificación de los contratos, limitación, ¿no? De cláusulas justamente abusivas, estas cláusulas que imponen pues condiciones desproporcionadas en los contratos. Entonces, en todas estas circunstancias, pues nosotros tenemos ahí un arsenal que va reforzando nuestras posiciones. O cuando tenemos el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que también expresamente, pues en su artículo quinto, me parece que es el código, sí, pues es el quinto, del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que nos habla del principio de buena fe, en tanto acompañando nuestro artículo 1362 del Código Civil, ¿no? Reforzando lo que son los deberes de confianza y lealtad que deben haber entre las partes, ¿no? Y este tema que ya viene pues desarrollándose desde ya hace más de 150 años por lo menos, ¿no? El tema de la defensa de los intereses comunes y de los deberes que nacen de esos intereses comunes, ¿no? Ya el contrato está lejos de ser el territorio donde hay un interés que está en conflicto con otro, por el contrario,
el contrato es el punto de confluencia de un interés común y en función a la realización y cumplimiento de ese interés común nacen pues una serie de deberes de las partes para poderse facilitar el hecho de que el contrato llegue a realizarse dentro de los términos que fueron expuestos en esa voluntad negocial original, ¿no? Y por eso tenemos pues principios como de protecciones mínimas en los contratos de consumo que prohíben pues expresamente, ¿no? La inclusión de cláusulas o políticas que impongan obstáculos que sean onerosos, desproporcionados, ¿no? Para que el consumidor pueda ejecutar sus derechos o situaciones en las cuales más termina el remedio siendo peor que la enfermedad, ¿no? Y por ahí veo algunas disposiciones donde dicen, ¿no? Sí, que se debe fomentar el arbitraje para la solución de las controversias, por ahí está establecido en la Ley General del Sistema Financiero, ¿no? Y yo digo, ¿y cuántos se han puesto a pensar de cuánto es el costo del arbitraje, ¿no? Entonces, que las instituciones financieras se van a someter a arbitrajes populares, creo, ¿no? ¿Y quién va a asumir el costo? El consumidor. Mm, Interesante. ¿Y cómo? Porque sabemos de que un arbitraje es oneroso. ¿Por qué? Porque se trata de especialistas, porque se trata de una justicia privada, con reglas privadas, que tiene otra forma y otra lógica de llevarse adelante, ¿cierto? En un arbitraje no estamos hablando de un proceso ordinario, ni que vamos a estar bajo las reglas del Código Procesal Civil, ni mucho menos, ¿no? Cuando hablamos, es como cuando yo decido poner a mi hijo en un colegio nacional o lo decido poner en un colegio particular. En el colegio nacional tengo un profesor que viene acreditado directamente por el Estado y fue evaluado por él, y yo ya sé cuáles son las reglas que están predispuestas según el Ministerio de Educación. Si yo le pongo en un colegio particular, entonces yo habré escogido el colegio en función a los profesores que a mí me gustan, de acuerdo al perfil que yo quiero y de acuerdo también no solamente a la política general del Ministerio de Educación, sino a las particularidades que la institución educativa que he escogido tiene, ¿cierto? Ok, la misma lógica se aplica exactamente en el arbitraje. Y bueno, y nos ponemos a pensar, se encuentran la mayoría de los consumidores en capacidad de poder afrontar un proceso arbitral. No sé, yo creo que la pregunta cae por su propio peso, ¿no? Y bueno, ahí tenemos toda una serie de circunstancias que tienen que revisarse y ser corregidas, ¿no? Ahora, quiero aprovechar estos minutos finales, ¿no? Habiendo dado esta visión de repente de carácter general para compartir con ustedes un caso de la vida real, ¿no? Me siento como novela mexicana de repente, pero cuando compartimos casos de la vida real, podemos nosotros de repente poder ver de mejor forma ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, para que no se sientan aludidos, ¿cierto? Los personajes intervinientes acá, diré que esto es fruto de una dramatización, ¿cierto? Y donde hubo el caso de una empresa llamada Intertank, ¿cierto? Y Intertank tuvo un problema de ciberseguridad. Fue afectada Intertank en la base de datos de sus clientes y datos muy sensibles de sus clientes fueron expuestos a gente inescrupulosa, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Vamos a poner un caso particular para poder observar cómo funcionan acá las cláusulas abusivas, ¿no? Y en qué situación nos encontramos acá en el Perú. Muy bien, pasa esta situación y de pronto una cliente del banco, ¿no? Se ve afectada por ciertos consumos en su tarjeta de crédito. Habían realizado, ella vive en Lima y habían realizado consumos en un hotel en Chile con sus tarjetas de crédito que ella tenía en su mano. De alguna manera misteriosa, esotérica,
¿no? Que nada tiene que ver, seguramente, con el ciberataque del cual había sido objeto el banco Intertank, ¿cierto? Había llegado su información privada, financiera, como claves, números de tarjetas, identificaciones, etcétera, a cierta gente inescrupulosa y habían realizado consumos en hoteles en Chile, estando ella en, ¿cierto? Muy bien, ella pone su reclamo y la empresa Intertank agarra y le dice, "Ah, para esto vamos a poner de que esta señorita es una persona muy, digamos, cuidadosa con respecto a sus asuntos financieros, ¿correcto? Y le gusta revisar casi todos los días sus estados de cuenta. Entonces ella se da cuenta de este movimiento irregular en su tarjeta. Y al día siguiente que se había producido el movimiento, ¿cierto? Muy bien. Entonces lo pone en conocimiento del banco y le dice, oigan, señores bancos, por si acaso, yo estoy acá en Lima, las estoy llamando acá de mi casa, de acá de Jesús María, pongamos, ¿no? Estoy llamando acá de mi casa de Jesús María y he visto que han hecho unos consumos que yo no reconozco con supuestamente mis tarjetas de crédito, que las tengo acá en la mano, con mis claves de acceso que yo no he compartido con nadie, desde Chile. Y en unos hoteles en Chile, lujosos, lo que quieran, pero en los cuales yo no he estado porque yo no me he movido de Lima. Hace más de un año que yo no viajo. Y el día de ayer han hecho consumos en esos hoteles en Santiago de Chile. Por el amor de Dios, antes de que me debiten de mi tarjeta de crédito, antes de que me debiten de mi tarjeta de crédito, suspendan cualquier pago. ¿Correcto? Muy bien. Entonces veamos la primera respuesta que le da ese requerimiento. Bueno, es una persona común y corriente y como toda persona común y corriente, pues, llama por teléfono, ¿cierto? Lo hace por vía telefónica, ¿ok? Y le responden por escrito. ¿Qué le responden a esta señorita? Le dicen, estimada, como ven acá, te saluda, no sé, pues, Marielita, ¿cierto? Escribo para darte respuesta a tu reclamo número tal que ingresaste el 26 de octubre. En él mencionas no reconocer los siguientes consumos de tu tarjeta de crédito Visa, Infinity, número tal, nombre del comercio, tal y tal, montos tales y tales. Sobre el particular y culminadas las verificaciones, le informamos que las transacciones en cuestión no se encuentran cargadas en la tarjeta de crédito. Ah, qué bien, no están cargadas en la tarjeta de crédito. Sí, no, no. Por lo que no es posible iniciar una gestión de controversias. Debemos esperar para que este importe se libere automáticamente o se cargue en su tarjeta. De cargarse en dicha tarjeta deberá volver a presentar un reclamo para su atención. Ah, qué lindo. O sea, yo me doy cuenta de que han hecho un consumo que yo no he autorizado con mi tarjeta de crédito. Estoy siendo absolutamente racional, absolutamente cuidadoso, más cuidadoso que cualquiera, y estoy revisando diariamente mis estados de tarjeta de crédito. Les aviso antes de que se pague para que suspendan el pago y me responden, no, hasta que no paguemos, hasta que no te debitemos de la tarjeta el importe, tú no puedes reclamar absolutamente nada. ¿De dónde nace este problema? Del contrato. Y lo vamos a ver. Ok. Y luego esto ya parece burla, ¿no? Tu seguridad es muy importante para nosotros. Te invitamos a visitar y le ponen la web sobre ciberseguridad de Intertank, este banco ficticio, para encontrar recomendaciones sobre cómo protegerte contra cualquier tipo de fraude. Puedes activar también las notificaciones de tu para recibir avisos cuando realicen consumos con tus tarjetas. Oiga usted, si yo justamente he verificado absolutamente todos mis consumos y por eso me he dado cuenta de que han hecho un consumo no autorizado, ¿no? Llama, además, hacerle seguimiento de tus pedidos y reclamos a través de mis solicitudes. Muy bien. Entonces, cuando a esta señorita le dicen esto, la señorita, en nuestro caso imaginario, va donde un abogado, ¿cierto? Y el abogado, al ver esta clase de respuesta, le dice, bueno, ¿sabes qué? Mándales un correo, pero que sea escrito. Respóndeles por escrito. ¿Y qué les responde? Ahora en escrito les responde nuestro consumidor.
Estimados, por medio de este reclamo expreso mi profunda insatisfacción con la respuesta brindada en relación a los consumos no reconocidos en mi tarjeta de crédito y por los cuales he presentado evidencia suficiente para su evaluación al momento de realizar mi reclamo inicial. Se omitió indicar que las transacciones aún se encuentran en proceso, lo cual considero de suma importancia, ya que el banco tiene la capacidad de bloquear estos movimientos de forma preventiva. En este caso, me parece injusto y decepcionante que no asuman responsabilidad por estos cargos no autorizados, los cuales estoy denunciando antes de que se complete el cobro, ya que son completamente ajenos a mi autorización. Adjunto copia de mi denuncia inicial y también de la denuncia formal presentada al Ministerio del Interior bajo el número tal, ¿cierto? Es una denuncia que hizo por un tema de fraude informático, agradeciendo su pronta respuesta para resolver esta situación que afecta a mi integridad financiera atentamente, el nombre de la persona y su DNI, ¿cierto? Claro, obviamente la persona está mortificada. ¿Qué responden? Continuación, 3 de enero del 2025. Todo esto es ficticio, por si acaso. Muy bien. Hola, esperamos que este mensaje te encuentre bien a ti y a tu familia. Es un gusto saludarte y brindarte la siguiente información respecto a tu reclamo con el número tal en el que mencionas no reconocer algunas transacciones de tu tarjeta de crédito. Nos encontramos realizando el análisis de tu reclamo, así como las verificaciones junto con los representantes de la marca. ¿Qué marca? Visa, con el fin de brindar una solución integral. Esto podría tomarnos un máximo de 45 días útiles para llegar a una solución definitiva. Agradecemos tu comprensión y renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando para brindarte el mejor servicio, ¿cierto? O sea, no hay respuesta ninguna. Y sobre eso, además, el 4 de enero mandan otra carta y les dice lo siguiente. Escribo para darte una respuesta al reclamo tal en el que mencionas no reconocer los siguientes. En este momento estamos verificando la operación con los representantes de Visa, lo que puede tomarnos hasta un máximo de 60 días calendario, o sea, o son 45 o son 60. Ellos ponen la cantidad de días que quieren. 45 días hábiles, 60 calendarios, lo que más les conviene. Sin embargo, para no perjudicarte, claro, como ellos son muy corteses, hemos abonado provisionalmente el monto total en tu tarjeta de crédito mientras resolvemos la situación con Visa. Al finalizar las investigaciones, si Visa devuelve el dinero, nosotros lo debitaremos, etcétera. Ok, o sea, ellos le están haciendo el gran favor al consumidor. No es que ellos tengan una obligación, ¿no? O sea, vamos a ver hasta dónde, hasta qué punto llega la irresponsabilidad de los proveedores de servicios dentro de nuestro sistema y hasta qué punto llega la inacción de la Superintendencia de Banca y Seguros y del Indecopi, por el amor de Dios. Te invitamos y todavía vuelven con el tema de, no sé, sacarte pica. Te invitamos a visitar buenas prácticas de seguridad para protegerte contra cualquier tipo de fraude. Oiga, señor, discúlpeme usted, yo no he sido la víctima del fraude informático, yo no soy el que ha quebrado alguna disposición de seguridad, yo no he utilizado mi tarjeta en un establecimiento de dudosa reputación, ni yo he hecho compras electrónicas con la tarjeta sin tomar medidas de seguridad. A usted le han violado su ciberseguridad, ha sido noticia pública. Y usted está pretendiendo invertir la situación y encima decirme, ¿no? Que, bueno, pues bien, gracias, ¿no? Ya veremos, ya veremos. Y claro, como somos muy corteses y buenas gentes, no te vamos a hacer favor de no cobrarte, ¿no? Después de que en un inicio ni siquiera querían aceptar el reclamo, ¿no? Porque todavía no habían debitado. Acordémonos de la primera barbaridad que dicen. Muy bien, entonces, en este caso hipotético, ficticio, en estas situaciones ficticias, pues bien, también tenemos nosotros a la vista un contrato bastante, vamos a llamarlo, ficticio e imaginativo, ¿ok? Imaginémonos que estas son las cláusulas del contrato de Intertank, ¿ok? Y miren lo que dice.
Esos contratos públicos, así que no hay ninguna infidencia acá. Cláusula 4. Activación y uso de la tarjeta. A ver, vamos a ver. Acá yo les he sacado el texto relevante para que lo tengamos a la vista. El uso de la tarjeta es personal e intransferible, con chip magnetizada y numerada, por lo que el cliente asume plena responsabilidad por el mal uso de cualquiera de los componentes, incluida la numeración por las transacciones que realice a través de la banca por internet, app o canales de tercero en convenio con utilizando los medios de autenticación y validación. ¿Por qué es abusiva esta cláusula? Porque se está trasladando toda la responsabilidad de la seguridad de las transacciones al cliente, pues. Incluso en escenarios donde la vulnerabilidad puede verse a fallas en el sistema del banco. Y se dan cuenta que la redacción de este artículo no está hablando de ningún tema de vulnerabilidad del banco. Está trasladando toda la responsabilidad implícitamente en el cliente en el que has firmado su contrato de tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, ¿puede ser impugnado? Por supuesto, esta cláusula puede ser tachada de abusiva. No está incluyendo una garantía de seguridad tecnológica, ni siquiera de parte del banco. Oiga, es lo más elemental, ¿no? A ver, otra cláusula abusiva. Veamos. Extravío, robo o sustracción de la tarjeta, cláusula quinta. Miren, a esto me refiero con atomización, o sea, vamos soltando diferentes clausulitas en diferentes partes del contrato y vamos revirtiendo la situación de seguridad y de imputabilidad de responsabilidades, ¿no? Acá, obviamente la cláusula es más grande, les he sacado acá un texto relevante, ¿no? Sale de mi imaginación, por si acaso. Las transacciones irregulares, fraudulentas previas a tal comunicación son responsabilidad del cliente, siempre y cuando sea por causas no imputables a Interbank. Un ratito. ¿Qué se considera una causa no imputable al banco? ¿Dónde está el elemento que nos hace centrar qué es imputable, qué es una causa no imputable al banco? Los contratos, el neoformalismo, desde la perspectiva de lo que dice la doctrina italiana, ¿cierto? O sea, yo estoy tratando de darles un enfoque práctico, pero vamos, también hay un tema doctrinario acá de por medio, ¿no? A ver, el neoformalismo, según la más vanguardista doctrina italiana, ¿cierto? Dice que el contrato debe de interpretarse o debe establecer no solamente un marco normativo genérico, sino en una relación de consumo ser lo más específico posible con respecto a la forma de aplicación de las soluciones dentro del contrato. Entonces, oiga, y un ratito, ¿dónde está el criterio para poder determinar si es que es una causa o no imputable al banco? Ah, no, bien, gracias, callados, ¿cierto? Entonces, acá hay una limitación pues a la responsabilidad del banco. Y esta cláusula ha pasado por la revisión de la SBS. Se puede solicitar de que la cláusula incluya una obligación clara del banco de garantizar medidas de protección y no lo hace. ¿Qué pasó acá? A ver, otra cláusula. Oh, parezco ya un hombre que esté con el hígado en la mano, pero realmente me van a disculpar si me pongo un poco vehemente en estos casos, pero realmente es el día a día lo que molesta y el ver de que este tipo de circunstancias son de lo más comunes. Entonces, quiero compartir con ustedes de alguna manera, experiencia, ¿no? Y un poco conocimiento de repente doctrinario y normativo sobre la materia para poder tener eh, una mayor visión de conjunto en donde todos, como abogados, podamos empezar a afectar este tipo de contrataciones, este tipo de normas completamente abusivas. Entonces, veamos, ¿no? La cláusula sexta, ¿no? Si como consecuencia de la inobservancia de los deberes de custodia y de recaudo de la tarjeta, otro medio de identificación, el cliente sufre pérdidas en la realización de operaciones, Intertac no asumirá. ¿Así? ¿Y dónde están los criterios objetivos para determinar si es que realmente hemos incumplido el deber de custodia? ¿A qué llamas el deber de custodia? ¿A qué? ¿Así de fácil te deslindan de las responsabilidades? ¿Cuál es el criterio de prueba? No hay. No hay. Así de simple, ¿no? Vamos, otra. Cláusula 26. Estas son de las que he así agarrado, ¿no? Cláusula 26. Todo es parte del mismo contrato, ¿eh? Por si acaso. Para que vean, no es un contrato, uy, qué cortito el contrato. Qué claro y qué preciso, qué conciso son. No, miren, cláusula 26. Ok.
Las modificaciones indicadas en el contrato y hoja resumen serán informadas al cliente por los medios que Intertank pone a disposición del cliente: correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto, SMS, red de mensajería virtual. Oiga, ¿y por qué es abusiva? Porque es lo más obvio. Yo no me puedo oponer a modificaciones unilaterales del contrato. Mi única alternativa es o aceptarlas pasivamente o resolver, cancelar el contrato. Y si a mí me están modificando las condiciones por ejemplo, respecto a fechas de pago, respecto a, no sé, límites de la tarjeta, una serie de condiciones que estaban ya previamente definidas, así, o sea, encima que yo las acepté por adhesión porque me hice a que fueran lo que se adaptaran de mejor forma a mis necesidades, y ahora encima me las modificas y me las cambias de forma unilateral, con la única condición de que me notifiques. Ah, pero qué modernos, ¿ah? No, que acá estamos en el tema de la modernidad, ¿ah? No es que te estoy mandando por conducto notarial, correíto, no, mira, pues, te estoy mandando por SMS, te estoy WhatsApp, mensajería virtual, te voy a llamar telefónicamente, te voy a acosar seguramente para decirte que estoy cambiando. Vamos a ver cuántas veces se cumple. Con todas estas, les aseguro que son muy pocas, ¿correcto? Y así fuera, implican una situación de abuso. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque estás afectando el derecho a que yo pueda rechazar modificaciones que me impliquen costos adicionales o estén alterando pues mi voluntad contractual. ¿Y por qué lo tengo que aguantar? ¿No? Entonces, mal pues. A ver, otra. Ya con esta voy a terminar, ¿no? Cláusulas abusivas. Otros supuestos de modificación o terminación del contrato. Miren esto, ¿no? La 27, acá les he puesto. Intertank, ¿qué puede? Vamos a ver qué puede. Reducir o suprimir su línea de crédito o el porcentaje máximo de exceso de la línea de crédito en cualquier momento si su comportamiento crediticio o el deterioro de su calidad crediticia así lo ameritan. ¿Así? ¿Y en función a quién? ¿Y en función a qué? ¿A quién? Sin previo aviso. O sea, el tema de mi presupuesto se va por la borda. Bien, gracias. Yo puedo tener una serie de gastos programados de acuerdo o estar financiando ciertas actividades, ¿ok? No simplemente consumos aleatorios, sino yo puedo tener una programación financiera. Y tú de forma arbitraria me modificas mi línea de crédito, ¿cierto? Sin avisarme, sin decirme. Oiga, esto es al caballazo. ¿Y, ¿y quién garantiza? ¿Y quién me dice que mi calidad crediticia sí lo amerita? ¿Según quién? ¿Según qué central? ¿Alguna central de riesgo me está mencionando? Acá no me dice nada. ¿Según quién? Según usted. ¿Y usted en función a qué se le ocurre? Ah, no, porque se me ocurre, pues. Ah, y está, listo. Y lo cerré. Ah, ja, ja, ja. Reduje su línea de crédito, lo desaparecí del sistema financiero. Por Dios, ¿qué es esto, no? Y esta de acá también, esta es una pero fabulosa. Les prometo que esta es la última, pero esta es fabulosa, pues. No, no la puedo dejar de comentar, realmente. Cargos no liquidados. Intertanque en cualquier momento, producto de la conciliación de los saldos del cliente, podrá requerir a éste el pago de los conceptos no contabilizados oportunamente como parte de su saldo deudor. En estos casos, el cliente autoriza a Intertank a realizar cargos y o extornos de la cuenta tarjeta sin previo aviso a fin de regularizar transacciones que pudiesen haber sido procesadas con error. Oiga, ¿así? Qué interesante. O sea, ups, se me pasó. Ay, se me chispoteó como el Chavo del Ocho. No te conté, es como la señora que tienes la cuenta en la esquina de la bodega, ¿no? Oiga, señora, cancéleme toda la cuenta. Ah, ya, ok, te pasa todo el cuaderno, pum, pum, y te cancelas, ¿cierto? Vas al día siguiente a la bodega y te dice la señora, oiga, ¿sabe qué, joven? Disculpe, pero había una cuentita que no la había liquidado, ¿cierto? Había un saldo. Entonces se lo voy a requerir en este momento. ¿Ustedes qué le dirían a la señora? Oiga, señora, ¿qué pasó? Yo ya le pagué, ya revisamos, Si es cuestión suya, pues, yo ya revisé, yo ya cancelé.
mi obligación. ¿Usted de dónde me está sacando como un conejo de una chistera de mago una deuda donde usted ya la había pasado? ¿Y cómo me queda a mí constancia? No, es que usted tiene que creer en el banco. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Dónde está? ¿Y ahí está la buena fe objetiva, acaso? ¿No? Entonces, pero un ratito. Entonces, el banco te puede hacer, ¿no? Cargos retroactivos, ¿no? Pero tú no puedes impugnar transacciones fraudulentas. Y si las transacciones han sido procesadas erróneamente, ah, no, de eso no decimos nada. Nos quedamos absolutamente mudos y callados. Entonces, estos son algunos ejemplos que yo me he tomado la libertad de compartir con ustedes y obviamente hago mi disclaiming, ¿cierto? ¿No? Todo lo que he dicho en este acto es absoluta y entera responsabilidad mía, ¿correcto? Entonces, ¿por qué? Porque considero que está mal y considero de que esas son cláusulas absolutamente abusivas que se han tirado por los suelos todo el recuerdo inicial que les hice acerca de la normativa del Código Civil, la ley del sistema financiero, la ley de protección al consumidor, la ley de protección al cliente financiero. Pues bien, lo han tomado y lo han arrastrado por el piso, ¿cierto? Y son cláusulas que supuestamente han sido aprobadas administrativamente como cláusulas generales de contratación. Si a ustedes no les ha causado sobresalto este tipo de cláusulas, les debo decir que a mí sí, ¿correcto? Y profundamente, porque sí creo que son drásticamente abusivas y que están en contra de toda la estructura normativa que les he mencionado antes. Suficiente como para que puedan ser sanas en materia judicial. ¿Correcto? Y esa es labor justamente de nosotros cuando alguna persona que se ve vulnerada en sus derechos, ¿no? Como consumidor, como cliente de un servicio, en este caso, servicios financieros, pero lo mismo se repite en la construcción y se repite en una serie de ámbitos. O sea, esto no es, y no es solamente el caso de este banco Intertank, cualquier otro banco, todos repiten exactamente las mismas cláusulas. O sea, no es un tema solamente de, uy, qué malos estos, nos vamos al otro. No, todos están igual, exactamente igual, ¿no? Entonces, ya es cuestión de nosotros como abogados, ¿cierto? De ustedes como agremiados de este ilustre Colegio de Abogados del Callao, que defiendan debidamente a las personas que pueden estar viendo conculcados injustamente sus derechos y que al final va en detrimento no solamente de esas personas y de esos consumidores, va en contra del sistema de una economía social de mercado, que es la que tenemos en el Perú, y de un criterio de eficiencia económica que siempre debemos de ponderar y tener por delante los abogados, ¿correcto? Bueno, eso es todo y agradezco, creo que me he extendido un poco en la charla, me he comido algunos minutos de más, les pido mil disculpas por eso, pero creo que hemos abordado algunos temas que eran necesarios y quedo a su disposición si hay alguna pregunta o cualquier inquietud adicional. Muchas gracias, doctor Jorge Luis Vervalle, por su excelente ponencia, bastante clara, bastante completa e interesante. También se culturiza, aprende más, obviamente, sobre temas que no es nuestro día a día. Hay algunos comentarios breves, Josué, ya, doctor decano, si me permite, obviamente, hacerlas, ¿no? Acá, bueno, primeramente el doctor Vladimir Galarza nos felicita por haber ampliado el tema del derecho penal ya para hablar de temas tan bien de consumidor, temas civiles, ¿no? Gracias, doctor Galarza. Y acá hay una pregunta interesante de la doctora Dayana Lucero Céspedes, que nos pregunta, lo voy a tratar de resumir, estos contratos dice donde obviamente se presta el consentimiento por voz. Acá ha señalado que usted señaló obviamente los contratos con cláusulas pequeñas, que a veces son, no se puede leer,
pero dice acá que también hay contratos, dice yo, la vez pasada me quisieron hacer eh, mostrar mi voluntad, consentimiento a través de un contrato de voz, pero no sabía qué cosa era lo que estaba yo aceptando, solamente el contrato. Entonces, quisiera que me aclare brevemente qué se puede hacer en esos casos. Importantísimo para nuestra amiga Dayana, cuando la ley permite que se pueda materializar o que se pueda suscribir un contrato, no solamente de forma escrita, o sea, un contrato verbal, sabemos como abogados es absolutamente válido, pero ojo, ojo. No cualquier manifestación de voluntad puede ser considerada un contrato. Para que sea un contrato verbal y tenga esa eficacia, tiene que pasar por una serie de filtros. Primero, tiene que haber un registro de la llamada y un registro de la comunicación. En ese registro debe de constar una oferta formal de la parte que está ofreciendo el bien, el servicio, ¿correcto? Tiene que ser absolutamente claro, o sea, las condiciones básicas del contrato tienen que ser detalladas de forma precisa, prístina, sí, casi como un agua cristalina, prístina al consumidor, ¿correcto? Y este brindar su consentimiento, ¿ok? Siendo siendo advertido de las consecuencias jurídicas que esa aceptación, que ese consentimiento que está brindando, ¿no? Genera, ¿ok? Entonces, no es que yo simplemente te puedo llamar por teléfono y te digo, oye, sí, te estoy vendiendo un teléfono de última generación a una super oferta, te lo vendo a 500 soles, ¿aceptas o no? Sí, sí acepto. No, 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 no. Eso no vale. Un ratito. Ok, le vamos a formular una oferta, le hablamos acá de la empresa, no sé, Luz Clarita, ¿cierto? Estamos acá de la empresa Luz Clarita y le vamos a ofrecer un teléfono de esta marca con estas características, cuyo precio inicial es tal, sin embargo, por estar de promoción, tal cosa, tal otra, tiene estas características, las condiciones de la garantía son estas otras, y la fórmula de pago va a ser esta, ¿correcto? ¿Se encuentra usted conforme? Recuerde usted que al momento de brindar su aceptación se estará entendiendo por celebrado el contrato dentro de las cláusulas, dentro de los términos que le acabamos de manifestar. Pagatán, tenemos un contrato. Pero si, como dice nuestra amiga Dayana, ¿cierto? Eh, en el caso de ella, ¿no? No se sentía, ¿no? Digamos, no tenía la certeza de qué cosa era lo que estaba celebrando. Obviamente, no hay contrato, porque para que ella diga eso significa de que la otra parte, ¿cierto? El oferente, ¿no? No ha cumplido con esa misión de claridad y con esa misión, no solo misión, sino obligación de claridad, de certeza que debe mediar para que pueda entenderse realmente pues la celebración de un contrato de consumo, ¿no? Así que espero haber podido atender por ahí la duda. Doctor, acá hay una corto nomás, dice el doctor Leonardo Morales Yurico, de La Perla Callao, fue a una conferencia en la Corte Suprema donde ponían en una balanza el principio de buena fe que usted ha señalado en el artículo 1392 del Código 1300, Civil, sí. Ujú. sí, correcto, y dice, pero también hablan de la diligencia debida. Y acá dice, ¿hasta qué punto, no lo he escuchado, habría un punto de equilibrio breve, nomás dice, ¿no? Entre la buena fe y la diligencia debida. Por supuesto que lo hay. O sea, y vamos a partir por un tema, ¿no? El derecho a quién protege. Y yo siempre lo digo en clase, el derecho protege a razonable. ¿El derecho protege al tonto? No, no protege al tonto, por más que se sienta feo o lo que quieran, es una lástima. El derecho no protege a los tontos. Entonces el doctor del Valle está diciendo que el derecho protege al vivazo. No, tampoco a ese, ¿correcto? Al tonto lo sanciona por negligente y al vivazo lo sanciona por doloso.
¿A quién protege el derecho? Y toda la lógica del derecho civil es transversal en todos los libros del derecho civil, ¿correcto? ¿A quién protege el derecho? Al razonable. Y cuando hablamos de buena fe, de esta buena fe objetiva, de la corrección, el buen comportamiento, las formas claras, ¿no? El cumplir con estas obligaciones de publicidad y transparencia que tienen que haber en las relaciones comerciales, estamos hablando que se debe entender dentro de un estándar de consumidor diligente, ¿correcto? Por eso es que dice la Corte Suprema, con el criterio que yo comparto plenamente, diligencia debida, ¿cierto? ¿Ok? ¿Por qué? Porque es obvio, no vamos a proteger ni al vivazo ni al tontón, a ninguno de los dos. ¿A quién va a proteger el derecho? Al razonable. ¿La buena fe de quién? Del razonable. Ahora, la pregunta es, ¿cómo construimos el criterio de razonabilidad, de diligencia? Yo les diría que en el Perú, en relaciones de consumo, ese criterio no va por una persona que lee absolutamente todo lo que firma. Yo creo que no, ¿ah? Yo creo que la construcción de nuestra persona razonable va más allá por aquel que presta atención a las características principales del contrato, ¿cierto? Y a la estructuración de unas obligaciones dentro de un marco bastante básico. O sea, si yo le voy a presentar a una persona un contrato de 11 páginas, como les dije, con letra Arial número 11, ¿cierto? Y después voy a agarrar y les voy a decir, ¿no? Oye, tú me firmaste el contrato. Y yo le digo, sí, pero tú has atomizado las cláusulas, ¿cierto? Has hecho toda toda la presentación que les he enseñado hace un rato, ¿no? Y te has pasado de vivo. Y el otro me dice, sí, pero tú te has pasado de tonto. ¿Ah? Porque no es razonable. ¿Dónde está tu diligencia? Has debido, tú no lees lo que firmas. No, pues señor, en el Perú mucha gente no lee lo que firma y no porque no sea razonable, sino, número uno, porque usted está amañando cláusulas. Y número dos, porque nadie tiene tiempo de estar leyendo 11 páginas para firmar un contrato de suministro de tarjeta de crédito, por el amor de Dios. O sea, ¿quién? Nadie. Nadie. Ni un científico del Concitec. ¿Ah? Con registro de Concitec. Ni el científico del Concitec lee las 11 páginas del contrato de tarjeta de crédito, o las 7 páginas del contrato de prestación del servicio de cable, o las 5 páginas que tiene el contrato que celebramos por la prestación de nuestros servicios celulares. Nadie lo hace porque esos contratos están mal diseñados técnicamente, porque la ley no solamente se refiere a que tenga la letra grande, pues señor, se refiere además de que deben de estar redactados de forma sucinta y donde se expliciten las obligaciones de las partes de forma rápida y clara. Ustedes me preguntan a mí, un contrato máximo de consumo con cláusulas aprobadas administrativamente no tendría por qué tener más de 2 o 3 páginas para que las personas realmente lo puedan leer y uno realmente pueda decir, oye, sí, ¿no? La diligencia debida, ¿no? Si no leíste 3 páginas, bueno, pues ya, ok, friégate. Pero si me dices, oye, son 11, son 12, son 8, oye, y depende de lo que estés contratando, oye, la diligencia debida no va por ahí, más bien ahí va la malicia y el dolo de la otra parte que está actuando en contra de justamente el ordenamiento del mercado. No, doctor, me vaya ha sido bastante claro. Doctor, señor Pita, quería hacer algo, pero hay una última pregunta que acá me la ha repetido. No, no, dice, no deje de preguntársela, por favor, doctor. Hay un doctor que dice el Chalaco, su sobrenombre parece. Dice, doctor del Valle, usted ha hablado de cláusulas abusivas como tema de cláusulas generales, pero dice acá, cuando viajo, no es una cláusula abusiva que los días festivos el valor del producto del servicio de transporte se incremente. Segundo, fui al estadio ayer a ver a un equipo de fútbol, y lo que es Alianza, creo, y dice, Está 3 a el 1, no tema, hay más. sí, yo creo que es así, ¿no? Doctor Mita 3-1, y dice, pero el costo de la entrada estaba más allá del precio real. No es una cláusula abusiva. Dice, mañana es el día de la amistad. En mi cuarto yo salgo con mi novia a un restaurante donde los precios se elevan. Eso no es una cláusula abusiva.
eso es lo que me pregunta el amigo del doctor El Chalaco, si eso también son cláusulas Primero, abusivas, eso o no. al, al amigo el doctor Chalaco parece que tiene muy buen gusto futbolístico, porque al parecer presumimos, todo indica que ha ido a ver un gran equipo, Alianza Lima, a ganar 3-1 en Copa Claro, Libertadores, ¿cierto? Así totalmente. que su gusto futbolístico es exquisito. Pero con respecto a la pregunta ya en materia de la cláusula, si es una cláusula abusiva, lamento responderle que no. O sea, una cosa, cuando nosotros hablamos de la cláusula abusiva, estamos hablando de la configuración de obligaciones dentro del contrato. No estamos hablando sobre la configuración del precio o del valor del bien o del servicio. Eso queda al arbitrio de qué? Del mercado, ¿cierto? El empresario fija el precio, el valor de su bien, de su producto, de acuerdo a la demanda del mercado. Obviamente, día 14 de febrero va a haber más requerimiento que va a subir. Suben los precios de las flores, ¿cierto? ¿Qué sube también? Bueno, por ahí suben precios de ciertos locales que están dedicados al hospedaje de personas, ¿cierto? ¿No? Suben porque tienen una mayor demanda. Restaurantes, cines, bares, discotecas, la gente sale. Mayor consumo, regla básica de la economía, ¿cierto? A mayor demanda, mayor precio. A menor demanda, menor precio. Esas son las reglas de la economía. Esa es la parte de mercado de nuestro artículo 62. Esa es justamente la parte de mercado. Ahora está la otra parte social, que es justamente la configuración de las obligaciones. O sea, yo te estoy vendiendo a ti una entrada para Occidente, no me vas a mandar a Oriente, ni me vas a mandar a la conjunción ahí, a la cuchillita del estadio en Matute entre Occidente y Norte. No, ahí no, yo te estoy comprando para Occidente y quiero que me mandes a Occidente Central, no a otro lado. Tienes que cumplir. No, es que yo acá puse que de acuerdo a la capacidad del estadio. No, oiga usted, está siendo abusivo. Ahí está la parte social, ¿correcto? Pero no tiene que ver con esa parte de configuración de carácter económico. Ya la parte de carácter social va por el lado de la equidad, de la justicia, de la buena fe objetiva, de la diligencia. Pero donde no podemos meter la mano jamás, ¿cierto? Es en esta otra parte, que es mercado, salvo que estuviéramos frente a un supuesto diferente. ¿Como cuál, doctor? Por ejemplo, concertación de precios. Ahí cambia, porque esa es justamente una práctica anticompetitiva. Y ahí tenemos también mecanismos que pueden ayudarnos a determinar de que hay un acuerdo dentro del mercado para alterar el valor de un bien o de un servicio. Perfecto. Están concertando el valor del combustible en Lima y Callao. Hay que ver. Centavos más, centavos menos, pero rondan en un rango. Perfecto. Se les puede sancionar. ¿Correcto? ¿No? O de repente no sé, podríamos ver el tema de si es legítimo o no, el tema de la reventa de entradas. No lo sé, es discutible. Yo, en particular, yo creería de que no debería ser legítimo revender una entrada, ¿ok? Yo debería haber una limitación. Es más, los tickets de avión. Sí estaba la limitación para los tickets de avión. No podías revender tu pasaje de avión a libre albedrío, ¿no? ¿Y por qué con las entradas para los espectáculos deportivos, para los espectáculos no, de musicales, lo que fuera? Para ahí sí, puedo adquirir y revender. Mm, discutible, algunos me dirán, no, pero hay una afectación, pero doctor, usted ha dicho que hay la libre contratación. Sí, pues, pero puede tener ciertos límites o visos, ¿no? Pero por ahí va nuestro tema, nuestro querido amigo el Chalaco, ¿no? Lamento tenerle que decir que sí, pues efectivamente en esos casos ahí no estamos frente a una cláusula abusiva, sino frente a un mercado implacable, que es distinto. Doctor del Valle, muy agradecido. Doctor Vita, no sé si usted quiere dar sus palabras de agradecimiento, del video reconocimiento para el doctor Jorge Luis del Valle, por favor, doctor Vita. Sí, doctor del Valle, sigamos sin ánimo de contradecirle, es una brillante exposición, pero sí lo que me parece que se ha equivocado
es en lo que se refiere a que ha visto un fútbol exquisito de Alianza Lima, porque el mejor equipo del Perú, como lo sabe nuestro amigo Luis Ichimesa, es el equipo de todos, de la U. Y solamente testimoniarle nuestro sincero agradecimiento porque se está imprimiendo en el Colegio de Abogados del Callao no solamente temas de derecho penal, sino de todas las disciplinas. Y prueba de ello es que hoy día se está realizando esta conferencia con una brillante exposición de un tema de Intecopi. Para mí, doctor, me ha causado una novedad porque a veces nosotros somos ajenos y no queremos introducirnos en esos temas ignotos para nosotros. Nuestro más sincero, reiterarle nuestra más sincera gratitud y dejo en el uso de la palabra al final, palabras finales al maestro Luis Alejandro Ichimesa. Muchas gracias, doctor Vita, doctor Valle. Don Daniel, hay un reconocimiento que quisiera que el público pueda verlo, por favor, por el tema de las redes sociales que hemos preparado para el doctor Jorge Luis del Valle Quintano. No sé si usted lo puede pasar, don Daniel, por favor, para ir cerrando. Reconocimiento. En las redes sociales. No, doctor, todavía no lo veo. Don Daniel, por favor, para que los amigos vean, los que nos acompañan el día de hoy, el reconocimiento, doctor Jorge Luis del Valle, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, nada, gracias. Doctor Jorge Luis del Valle, Tana, reiterarle primeramente mi agradecimiento, el tema reconocimiento siempre mi amistad, ¿no? Y de verdad yo también he quedado bastante satisfecho, ¿no? Por el tema de su conferencia, el tema del día de hoy, en nombre de la dirección, ¿no? De conferencias y publicaciones, eternamente agradecido. Me voy con muchos conocimientos nuevos que obviamente adquirió por su conferencia y tiene usted siempre las puertas abiertas acá en el Ministerio Colegio del Callao para que nos siga nutriendo con sus conocimientos y obviamente muy agradecido y las palabras finales, por favor. Muchísimas gracias, doctor Ishi, doctor Mita, por esta invitación. Espero realmente volver a acompañarlos en una próxima y pronta oportunidad y quedo yo encantado y a disposición de ustedes. Así es que muchísimas gracias. Nuestro público oyente, muy agradecido por habernos acompañado, al señor decano, al doctor Luis del Valle, el apoyo técnico del Ministerio Colegio del Callao, también de Levi, y nos vemos el día martes en la conferencia magistral presencial, ¿no? A cargo del doctor Eloy Espinosa, en un ámbito obviamente sobre el sentido exacto del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, muy buenas noches, permiso, hasta pronto. Permiso. Buenas noches, un abrazo Permiso. grande, doctor del Gracias. Valle, doctor Ichi y a todos los presentes. Gracias.